Flor Silvestre se enamoró de Antonio Aguilar cuando todavía seguía casada con Paco Malgesto. Pero ella aseguraba que aquel matrimonio ya estaba roto y que llevaba tiempo separada. La consecuencia fue devastadora. Durante el divorcio, Paco conservó el control sobre sus dos hijos y se negó a compartir con Flor la patria potestad. La cantante tuvo que buscarlos y comunicarse con ellos a escondidas, mientras algunos medios difundían la versión de que los había abandonado para irse con otro hombre. Detrás de una de las parejas más admiradas de la música mexicana quedó una madre obligada a defender durante años algo que para ella nunca estuvo en duda: no había dejado de querer a sus hijos. Flor Silvestre se llamaba Guillermina Jiménez Chaboya. Antes de formar la dinastía Aguilar ya tenía una carrera reconocida como cantante, actriz y conductora de radio. También había vivido un primer matrimonio con Andrés Nieto. De aquella relación nació Dalia Inés, su hija mayor. La unión terminó y Flor continuó trabajando para mantener a su familia y consolidar su lugar en el espectáculo. Más tarde conoció a Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como Paco Malgesto. Él era locutor, cronista taurino y una figura que comenzaba a ganar influencia en la radio y la televisión mexicanas. Se casaron a principios de la década de 1950 y tuvieron dos hijos, Francisco Rubiales y Marcela Rubiales. Durante algunos años vivieron en una casa de la colonia Lindavista, en la Ciudad de México. Frente al público representaban a una pareja exitosa relacionada con el mundo artístico. Dentro del matrimonio, la situación comenzó a deteriorarse. Flor declaró posteriormente que Paco le había sido infiel en repetidas ocasiones. Algunas versiones vincularon una de esas traiciones con su propia hermana, la cantante conocida como la Prieta Linda, aunque ese episodio ha sido contado de formas distintas y no puede afirmarse como una verdad plenamente demostrada. Lo confirmado es que Flor y Paco terminaron separados y comenzaron un divorcio difícil en 1958. Para entonces, Antonio Aguilar ya formaba parte de la vida profesional de la cantante. Flor lo había conocido alrededor de 1950, cuando él se presentó en un programa de radio que ella conducía en la XCW. Antonio todavía intentaba abrirse camino como intérprete y cantaba boleros, opereta y piezas alejadas del estilo ranchero que después lo haría famoso. Al principio no nació entre ellos una relación amorosa. Volvieron a encontrarse trabajando en el cine. En 1955 compartieron créditos en La Huella del Chacal. Más tarde coincidieron en otras producciones, hasta que durante una filmación realizada en 1957 la relación cambió. Antonio contó años después que comenzó a observar en Flor cualidades que no había percibido antes. Admiró su sensibilidad, su manera de pensar y la mujer que existía detrás del artista. Terminó enamorándose. Flor sostenía que para entonces ya estaba separada de Paco Malgesto, aunque todavía no había obtenido el divorcio. Esa diferencia fue crucial. Para ella, su matrimonio había terminado en la vida cotidiana. Ante la ley, continuaba casada. La prensa encontró en aquella situación una historia perfecta. Una cantante famosa, un locutor influyente y un nuevo galán que comenzaba a acercarse a ella. Flor recordó después que el divorcio fue muy desagradable y que un periodista publicó comentarios y fotografías que agravaron el conflicto. La relación con Antonio empezó a presentarse como la causa de la ruptura, aunque Flor atribuía la separación a los problemas anteriores con Paco. En medio del escándalo quedaron Francisco y Marcela. Flor no quería firmar el divorcio sin un acuerdo que le permitiera compartir la patria potestad de sus hijos. En enero de 1959 declaró que llevaba aproximadamente 6 meses separada de Paco y que no aceptaría las condiciones mientras él se negara a reconocer sus derechos como madre. Paco no cedió. Conservó a los niños bajo su cuidado y, según el testimonio posterior de Flor, le impidió convivir libremente con ellos. La cantante comenzó a verlos y comunicarse con ellos a escondidas. Aquello desmentía la acusación de que simplemente hubiera decidido abandonar a sus hijos para comenzar otra familia. Flor continuaba buscándolos, pero no tenía la libertad de acercarse a ellos como deseaba. La distancia también permitió que los niños recibieran una versión de la historia en la que su madre los había dejado para irse con Antonio Aguilar. Años después, distintos relatos familiares señalaron que esa idea dañó la relación durante mucho tiempo. Mientras el divorcio seguía sin resolverse, la relación con Antonio tampoco avanzó en línea recta. Después de una discusión con Flor,
Antonio volvió con la actriz y bailarina Otilia Larrañaga y se casó con ella en 1958. Flor explicó años más tarde que aquel matrimonio había ocurrido por despecho y que Antonio prácticamente no vivió con Otilia. Antonio también necesitó divorciarse antes de poder formalizar su relación con Flor. Ambos estaban atrapados en matrimonios anteriores mientras intentaban construir una vida juntos. Finalmente se casaron por lo civil en 1960. Ese mismo año nació su primer hijo, Antonio Aguilar hijo. En 1968 nació Pepe Aguilar. Flor comenzó una nueva etapa familiar, pero eso no significó que hubiera reemplazado a Dalia, Francisco y Marcela. Antonio recibió a los hijos anteriores de su esposa como parte de su propia familia. Dalia Inés llegó a decir que siempre quiso a Antonio como a un padre porque la crió, le dio cariño y estuvo presente en su vida. Flor también afirmó que Antonio quería a Francisco y Marcela de la misma manera que quería a Toño y Pepe. Sin embargo, llegar a esa convivencia tomó tiempo. Los años de separación habían dejado heridas. Francisco y Marcela crecieron durante una etapa en la que el contacto con su madre estaba condicionado por las decisiones de Paco y por el enfrentamiento legal entre ambos. Flor tuvo que demostrar que no había desaparecido voluntariamente. No bastaba con decir que los había buscado. Debía reconstruir una relación afectada por el tiempo, la distancia y las versiones que los niños habían escuchado. La historia pública de Antonio y Flor continuó creciendo. Trabajaron juntos en películas, canciones y espectáculos ecuestres. Recorrieron México, Estados Unidos y otros países, presentándose como una pareja unida dentro y fuera del escenario. El Charro de México y Flor Silvestre terminaron convertidos en símbolos de la música ranchera. Pero detrás de aquella imagen permanecía el precio que Flor había pagado durante los primeros años de la relación. Había enfrentado un divorcio hostil, titulares que la presentaban como responsable de la ruptura y restricciones para convivir con 2 de sus hijos. Ahora piensa en esto. Cuando una relación ya está destruida, pero el divorcio todavía no ha terminado, ¿comenzar una nueva historia de amor convierte automáticamente a alguien en culpable? Escribe tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan las historias reales que quedaron escondidas detrás de las grandes dinastías del espectáculo mexicano. Con el paso de los años, los hijos de Flor terminaron formando parte de una misma familia. En 1963, Antonio y Flor organizaron en Zacatecas la fiesta de 15 años de Dalia Inés. Francisco y Marcela recuperaron también la convivencia con su madre, y Flor pudo hablar después de una familia reunida. No desaparecieron las diferencias de origen. Dalia era hija de Andrés Nieto. Francisco y Marcela eran hijos de Paco Malgesto. Toño y Pepe eran hijos de Antonio Aguilar. Pero Flor insistía en que todos ocupaban el mismo lugar dentro de su vida. Antonio ayudó a sostener esa integración. No intentó borrar a los padres biológicos ni exigir que los hijos llevaran su apellido. Su papel fue recibirlos dentro de la familia que estaba construyendo con Flor. La pareja permaneció unida durante casi medio siglo. Aunque se habían casado por lo civil en 1960, tuvieron que esperar décadas para celebrar una boda religiosa, porque primero necesitaban resolver la situación de sus matrimonios anteriores ante la iglesia. La ceremonia finalmente se realizó en 1990, en Zacatecas. Sus hijos participaron en la boda. Toño y Pepe fueron padrinos de anillos, mientras Dalia y Marcela fueron madrinas de lazo. La imagen tenía un significado especial. Las hijas nacidas antes de Antonio formaban parte de la ceremonia que confirmaba la unión de su madre con el hombre al que durante años se había culpado de separarla de su antigua familia. Flor y Antonio permanecieron juntos hasta la muerte de él, ocurrida en 2007. Ella lo describió como el amor de su vida. Pero amar a Antonio no significó dejar de ser madre de los hijos que había tenido antes de conocerlo. La acusación de abandono reducía una historia compleja a una frase fácil de repetir. Flor no negó haberse enamorado mientras su divorcio seguía pendiente. Tampoco ocultó que comenzó una nueva familia con Antonio. Lo que rechazó fue la idea de haber renunciado voluntariamente a Francisco y Marcela. Su versión fue clara. Paco se negó a compartir la patria potestad, limitó el contacto y ella tuvo que buscar a sus hijos en secreto. Legalmente, él tenía el control. Emocionalmente, Flor siguió intentando llegar hasta ellos. El amor por Antonio Aguilar coincidió con la etapa en que Flor fue separada de sus hijos,
pero no existe fundamento para afirmar que ella hubiera elegido olvidarlos. La realidad fue más dolorosa. Quiso terminar un matrimonio que consideraba destruido, se enamoró de otro hombre y enfrentó a un esposo que utilizó la custodia como parte de una batalla personal. Antonio y Flor consiguieron construir una de las relaciones más duraderas del espectáculo mexicano. Sin embargo, antes de llegar a esa estabilidad, ella tuvo que recuperar el lugar que otros intentaron quitarle dentro de su propia familia. Gracias por compartir estos minutos. Flor logró reunirse con sus hijos y Antonio terminó aceptándolos como propios. Pero durante los años en que los buscaba a escondidas, Francisco y Marcela crecieron escuchando que su madre los había abandonado. Y ninguna reconciliación podía devolverles el tiempo que aquella versión les había quitado.